7 de la mañana con 5 minutos, 7:05 de la mañana. Ya tenemos a través de el Zoom al economista César Pérez. Él es dirigente de la plataforma de condonación de deudas de agricultores, artesanos y emprendedores. Sobre todo lo hemos invitado porque el día de ayer hubo una concentración en la explanada del estadio Rafael Vera Yepes en Babahoyo, en donde han iniciado una marcha en defensa de la vida y de la patria. Su principal demanda es el cumplimiento del acuerdo entre las organizaciones sociales del país y el gobierno respecto a la condonación de deudas de hasta $10,000. Recordemos esta polémica discusión entre autoridades de gobierno y la FENOCIN meses atrás. Ahora esta plataforma se suma a las exigencias del cumplimiento de ese acuerdo que fue firmado por el gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso. Hace un par de semanas entrevistamos al presidente de la FENOCIN, Gary Espinosa, y él mencionaba que en vista de que no quieren emitir ese reglamento de condonación de deudas de hasta $10,000, ellos no descartaban recurrir a la Corte Constitucional. Por otro lado, la CONAIE también está en conversaciones para ver si es que inicia un paro preventivo por el tema de la minería ilegal, y ahora esta plataforma también está advirtiendo con movilizaciones si es que el gobierno no cumple con ese acuerdo. Economista, buenos días. Carlos Murrieta le saluda. ¿Hasta cuándo van a abrir ustedes el compás de espera para ver si es que el gobierno procede con esta condonación de deudas de hasta $10,000 con la banca pública? Bienvenido, buenos días. Buenos días, estimado Carlos. Un saludo para los amigos Radio Escucha de Radio América. Nosotros estamos en un proceso de reacumulación de fuerzas a partir de las organizaciones. Estamos trabajando, la plataforma no es que viene exigiendo la condonación de las deudas desde el mes de octubre o desde el mes de abril. Si nosotros recordamos, esto es el resultado de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal que pasó mediante decreto ley en el mes de diciembre, me parece que es, mal no recuerdo, noviembre y diciembre del 2021, a través de la Asamblea Nacional, cuando lograron un acuerdo para aprobar esa ley de carácter emergente. Hemos pasado más de un año, hemos sido pacientes por el bien del país y hemos esperado que el presidente Lasso cumpla con sus palabras ofrecidas en las mesas de diálogo a través de sus operadores políticos. El 18 de julio del año 2022, en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, con la presencia del presidente de la Conferencia Episcopal, se firman los acuerdos de paz. Y entre los acuerdos de paz, el gobierno se compromete a firmar esa acta a cumplir, porque dice se cumplirá con el artículo 196 de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Sin embargo, el 15 de agosto se nos dijo que se firmaba el decreto ejecutivo. Luego todas las semanas estuvieron, que ya el día miércoles, que el siguiente miércoles, que posteriormente el miércoles, se concluyó y se cerraron los acuerdos a las mesas de diálogo con 18 puntos. Pero el tema de la condonación de las deudas, que es una necesidad de los agricultores, fundamentalmente de la costa, hasta $10,000 no se cumplió. A partir de eso, nosotros, las organizaciones en asamblea regional, decidimos iniciar una medida de hecho por el 7 de noviembre del 2022. Fuimos convocados con la FENOCIN a una reunión con el señor ministro de Gobierno, el abogado Francisco Jiménez, quien nos ofreció que el 17 de noviembre nos entregaba el decreto ejecutivo. Nosotros le dijimos no. El 15 de noviembre nosotros vamos a movilizarnos de manera pacífica en el país, exigiendo la entrega de ese decreto ejecutivo porque ustedes carecen de credibilidad. En el cantón Santa Lucía, un poco recordando y haciendo memoria, se estableció un acto de las organizaciones de buena fe que creyeron en la palabra del ministro Jiménez y estuvieron reunidas ahí esperando el decreto ejecutivo. El ministro tuvo la indelicadeza de ni siquiera aparecerse en esa reunión, de no llevarles el decreto ejecutivo que les había ofrecido entre el 17 de noviembre.
Luego aparece en una rueda de prensa indicando que el 20 de noviembre ya tenía listo un borrador. Y no lo digo yo, está en los medios de comunicación. Llega el 20 de noviembre, oh sorpresa, lo que recibimos es que se esconde inicialmente bajo el criterio y las expresiones del economista Pablo Arosemena, ministro de Economía, indicando de que no estaba de acuerdo él con la condonación de las deudas. Luego aparece el economista Chiang, indicando que la condonación llegaba a 190 millones de dólares y que afectaba el patrimonio técnico del gobierno. ¿Cómo podemos calificar eso? O no conversaron, o no se pusieron de acuerdo, o fue una vil trampa del señor ministro de gobierno, quien calculó los tiempos políticos, dijo, los aguanto hasta el 17 o 20 de noviembre, se viene el mundial, estos bontuyos se van a distraer viendo el mundial, luego vendrán las fiestas del fin de año, luego vendrá la siembra del arroz y del maíz en el campo y estarán ocupados y perderán la capacidad de movilización. Nosotros hemos analizado esta situación y decimos que los argumentos utilizados por ellos son falsos, carecen de una validez absoluta. No nos pueden condonar 190 millones de dólares, mi estimado Carlos, cuando la ciudadanía lamentablemente desconoce que en este país, por excepciones tributarias, que el gasto tributario llega a 6.300 millones de dólares en el 2021, que no es otra cosa que las excepciones y beneficios que reciben las grandes industrias en este país. Es decir, que dejan de pagar impuestos mediante leyes creadas para incentivar, según ellos, la producción. Ahora, economista, ya está claro entonces con este recuento histórico que usted ha hecho, que desde hace un año están peleando por esta condonación de deudas de hasta $10,000 porque eso está establecido en una ley que se encuentra vigente. Lo que falta es el reglamento. El ministro de Gobierno los cuenteó de que ya salía reglamento, luego vino el ministro de Finanzas a decir que eso iba a ser la condenación de la banca pública, porque con esos 190 millones de dólares, si es que se los condonaban a los pequeños agricultores, bueno, se iba a afectar el patrimonio de la banca estatal. Pero si ya el gobierno parecería que va a incumplir con ese acuerdo, la pregunta que nos hacemos los ecuatorianos, porque hay muchos sectores productivos del país que le temen a un nuevo paro nacional. Ya pasamos por el paro de octubre del 2019, el paro de junio del 2022, y si es que ya está el reloj en contra del gobierno, ustedes entiendo que están analizando qué movilizaciones, qué acciones de hecho tomar. Por eso le hacía la pregunta de que ¿hasta cuándo van a esperarlo hasta el gobierno? ¿Hasta cuándo es el plazo para el cumplimiento de esos acuerdos? Y en esta asamblea que realizaron ayer, en esta concentración en el estadio de Babahoyo, ¿a qué conclusión han llegado? ¿Qué es lo que van a hacer en las próximas semanas, meses? Porque hay muchos ecuatorianos que no queremos otro paro nacional. Entendemos que su demanda es justa. Mucho más justa es si es que el gobierno ya se sentó con ustedes y firmó que iba a cumplir con ese acuerdo, pero ahora parece que no va a ser así. A ver, yo creo que una cosa es la realidad aparente y otra cosa es lo que se esconde de esa realidad. Nosotros creemos y estamos convencidos, primero, que el Estado sí tiene para pagar o para condonar las deudas, que son 190 millones de dólares, tanto de Banco Ecuador como del Banco de Fomento y Liquidación. De eso se hacen los locos, no hablan del Banco de Fomento y Liquidación. Usted no escucha al ministro Chang, no escucha al ministro Jiménez, no escucha al ministro Arosemena hablar de las deudas de los agricultores en el Banco de Fomento y Liquidación. Lo que se esconde detrás de todo esto es la Agenda 2030. El gran negocio del futuro es la agricultura. Están en un proceso de reapropiación de la tierra y lo hacen a través de dos vías. Lo tienen planificado a través de dos vías. La primera es los embargos, los remates de los bienes, de las pequeñas finquitas que tienen los agricultores
de 3, de 5, de 4 cuadritas, para venderlas después en remate a precios de gallina pestada. Y por otro lado, no hay un control de precios. El Estado fijó el año pasado el precio oficial de la saca de arroz de 200 libras, que las aspiradoras la han subido a 220, 230, y ayer vi por ahí una liquidación de 240 libras, una saca de arroz, que la han estado pagando entre $18 a $28. Si a eso agregamos la subida de los insumos agrícolas desproporcional, los agricultores están perdiendo año a año el poco capital que tiene. El Banco Ecuador les entrega los créditos a destiempo, se ven obligados a buscar al chulquero a unas tasas del 20% de interés mensual, reciben poca utilidad o cero utilidad y bajos precios por su producto, pérdidas constantes. Ya están habiendo compañeros que en estos momentos se están inclinando hacia la venta de las tierras, están abandonando la producción agrícola. Inicialmente se va a producir un desabastecimiento y una afectación de la seguridad alimentaria en el país, para luego entrar los grandes grupos económicos a comprarle las tierras a los campesinos para conformar las grandes haciendas que antes existían antes de la reforma. Ahora, economista, si el panorama es así como usted lo pinta, de que la intención del gobierno del presidente Lasso es apropiarse de las tierras de los pequeños agricultores, ¿nos podría indicar cuántos pequeños agricultores tienen deudas, ya sea con el desaparecido Banco de Fomento y con Ban Ecuador en la actualidad, y que están pugnando por esta condonación de hasta $10.000? Yo no creo que sería el gobierno como tal el que está interesado en apropiarse de las tierras. Yo creo que son los grupos económicos que están detrás del gobierno. Porque si hablamos de una apropiación por parte del gobierno, significaría que las tierras van a ser revertidas al Estado. ¿Ya? Cuando se llevaron a cabo las mesas de diálogo, el mismo Ban Ecuador se presentó, no dio la cantidad de deudores que existen en el país. Nosotros no tenemos acceso a la base de datos de Ban Ecuador y del Banco de Fomento y Liquidación. Pero lo que sí percibimos en el campo es que cuando hablamos con los agricultores, cuando visitamos los recintos, nos salen muchísimos compañeros que dicen que debemos, tienen deudas vencidas con el Banco de Fomento. Y las facilidades de pago y el ministro Arosemena habló de que les iba a dar facilidades de pago a los pequeños agricultores. ¿Les están dando esas facilidades de pagos para las deudas de $3.001 hasta $10.000, hecho que ofreció públicamente? A ver, nosotros no creemos en esas facilidades de pago. Y le digo por qué. Podemos ir a refinanciar las deudas. Podemos ir a una reestructuración de las deudas, con todos los plazos que ellos dicen. Pero mientras no existan políticas de Estado a favor del sector agropecuario, mientras no se controlen los precios oficiales, mientras se permita en este país que las comercializadoras no respeten los precios oficiales de 34,50 que fueron este año y que estén pagando $22, eso simplemente, como decimos vulgarmente, es un amague, porque vamos a ir nuevamente en un proceso de deterioro. Significa un alivio económico muy momentáneo, porque no va a haber utilidad que la producción, pues. Ahora, puntualicemos algo, economista, puntualicemos algo, por favor. Usted mencionaba que los deudores del Banco de Fomento en liquidación, ellos no estaban siendo tal vez beneficiados de esta condonación de deudas de hasta $3.000. ¿Eso no se incluyó en estas mesas de diálogo con el gobierno, de que también sean beneficiarios? Porque acá también nos han llegado quejas ciudadanas de que ellos no se han acercado a Ban Ecuador y le han dicho, no, tú eres Banco de Fomento en liquidación y para ti no aplica. Claro, no aplican. Violan la ley cada vez que les da la gana, estimado Carlos. El artículo 196 de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que pasó por decreto ley, que lo presentó el presidente de la República, está hablando de la condonación de deudas de las entidades financieras del sector público. Y nosotros tenemos entendido que las entidades financieras y un ciudadano
que esté metido en esta área, que conozca esta área, sabe que las entidades financieras del sector público son 3. Banco Fomento y Liquidación, Ban Ecuador y la CFN. ¿Por qué en este país se persigue? Y en el mes de noviembre y diciembre fueron inclementes con la gente. Hubieron cientos de notificaciones a los pequeños agricultores por deudas que van de 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 dólares, dañándoles las navidades, creando un proceso de angustia. Y les puedo demostrar que tenemos compañeros que están en los hospitales, los que consiguieron cupo, los otros están con unos procesos de estrés y enfermos por la persecución de estos bancos. Cuando en este país, en el ranking, y usted lo puede revisar, de los mayores deudores del SRI, hay una deuda de 1.200 millones de dólares. ¿Por qué a ellos no les cobran? ¿Por qué si se ensañan con los pobres en este país? Con gente que debe 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 dólares. ¿Por qué las excepciones tributarias son 6.300 millones de dólares en este país? Que les están beneficiando a las grandes empresas. Cuando la media, según la CEPAL, el último estudio de la CEPAL que ya salió, la media en América Latina de gasto tributario es el 3% y en Ecuador es el 6%. Y ahora con las nuevas medidas económicas del gobierno, a través de una disminución al impuesto de la salida de capitales del 2 al 4%, ¿a quiénes están beneficiando? A los importadores y a los exportadores y a quienes sacan las divisas del país y a los paraísos fiscales. No que están beneficiando a la población. Eso significa incremento del gasto tributario. Y lo quieren disfrazar con una reducción del IVA del 8%, del 12 al 8%. Pero ¿cuántos días en el año, estimado Carlos? Economista, ¿podría usted identificar a esos grandes grupos económicos que usted mencionaba se quieren apropiar de las tierras de los pequeños agricultores y que están siendo beneficiados de estas exenciones tributarias, de esta reducción de impuestos? Digo, para conocimiento de la audiencia, porque si van a incumplir el acuerdo con ustedes con su justa razón y demanda, pues van a salir a protestar a las calles porque comparan y dicen, a ellos sí los están beneficiando, pero sí sería bueno que el país los conozca. Bueno, cuando hablamos de los grandes grupos económicos, estamos hablando que el 2% de la población es propietaria del 90% de las grandes empresas en este país. Y eso y los grandes evasores los podemos encontrar en el ranking de las 500 empresas que están debiendo en el SRI, que ya tienen deudas en firme, es decir, deudas que tienen que pagar y que sin embargo no las pagan. Entre ellos, por ejemplo, está el Grupo Novoa, una deuda de alrededor de 58 millones de dólares que no pagan porque están acostumbrados a no pagar los impuestos, a seguir jugando, invirtiendo y trabajando con los dineros de los contribuyentes, porque luego el gobierno les viene con las grandes revisiones, no les cobra los intereses por morosos, les vienen las excepciones, no gastos judiciales y simplemente comienzan a pagar. Pero ya durante ese tiempo ya han jugado con la plata de los contribuyentes, es decir, con la plata de los ciudadanos, que debería servir para la construcción de obras. Y en cuanto a la identificación que ustedes piden de los grandes grupos económicos, están ahí, en este país los conocemos. Revisemos quiénes han sido beneficiarios de las revisiones tributarias. La banca, las empresas transnacionales, los grandes grupos de poder en este país. Están en el 2000, en la época del presidente de ingrata recordación, Lenín Moreno, apareció una lista en el SRI de cuáles eran los beneficiarios. Y entre los beneficiarios estuvo el Banco de Guayaquil. Creo que es una cantidad que me falla un poco la memoria, entre 25 a 28 millones de dólares, que les fueron condonados al Banco de Guayaquil. Es decir, mientras a nosotros nos dicen que tenemos un daño, vamos a causar un daño moral, porque nos vamos a acostumbrar a no pagar las deudas, y no las pagamos es porque no podemos, porque no hay políticas de Estado en beneficio del sector agropecuario, porque no hay un control
de los precios en las aspiradoras, porque se suben misericordiamente los precios de los insumos agrícolas, porque el Estado permite el ingreso de arroz desde el Perú, inundan los mercados y bajan los precios, porque el 70% de los técnicos en el Ministerio de Agricultura han sido despedidos y no existe asistencia técnica por parte del Ministerio, porque no existe un control de calidad en los agroservicios, donde incluso hay denuncias de compañeros que están vendiendo como fertilizantes piedra molida pintada. Entonces nos encontramos frente a esa realidad de explotación al sector campesino, a los agricultores, a los montubios. Economista, entonces, escuchándolo con atención esta mañana, lo hemos dejado que desarrolle sus ideas esta mañana. Y la gente a lo mejor se queda con la expectativa. Si en junio del 2022 salieron estas organizaciones sociales del país para pedirle al gobierno que rectifique, y esto provocó que se sienten a dialogar y establezcan acuerdos firmados por ambas partes, y si esos acuerdos son incumplidos, ahora si es que salen nuevamente a movilizarse, ¿qué intención van a tener esas marchas, esas movilizaciones? Si ya conversaron con el gobierno, ¿cuál va a ser el propósito y tal vez cuál es la fecha tentativa de las mismas? A ver, nosotros, en primer lugar, no hemos descartado. El 70% de la dirigencia en la costa vamos a una movilización. Pero esta vez vamos a una movilización para integrarnos a nivel nacional, que no pase como el paro nacional del mes de junio y del mes de octubre, que fueron pequeños focos que salieron en la costa. Hay un proceso de hostigamiento, de reagrupamiento de las fuerzas populares en la costa. Estamos esperando un efecto de coordinación con la FEINE, con la PEROCIN, con la CONAIE, para salir todos en unidad. Lo que sí yo advierto y le digo al país, nosotros vamos a hacer uso al artículo 98 de la Constitución. No vamos a dañar bienes públicos, no vamos a dañar bienes privados, no vamos a afectar a la ciudadanía, pero sí vamos a exigir nuestro justo derecho. Nuestra consigna en este momento es declararnos en resistencia. No pago mi deuda porque el Estado no cumple con su función, con políticas públicas, no me paga los precios justos del arroz y del maíz, y por lo tanto primero es mi familia, después es la banca. Listo, economista. La fecha aún no está determinada. Tiene que ser una fecha en común con todas las organizaciones del país. Gracias, economista, por estar con nosotros esta mañana. El economista César Pérez, coordinador general de la Plataforma por la Condonación de Deudas de Pequeños Agricultores del país. Que tenga un buen día. Lo estaremos invitando cuando hayan novedades acerca de las protestas sociales, si es que se vienen y si es que el gobierno incumple. Que le vaya bien. Sí, yo le anuncio que el próximo viernes vamos a tener una asamblea en la provincia del Guayas con una nueva marcha. Estamos en un proceso de acumulación de fuerza, de socialización, de abrir las puertas a nuevas organizaciones. La gente se está sumando. Estamos haciendo un llamado a quienes no forman parte de la plataforma. Estamos haciendo un llamado a las organizaciones y a las federaciones que están en el ambiente y en el ámbito del trabajo campesino y organizacional, para que se sumen y para planificar una gran movilización desde la costa. Muchas gracias, Carlos. Gracias. 7:28. Vamos con la siguiente entrevista aquí en Buenos Días, América.